Enero de 1875. El barco ballenero británico Pauline navega el Atlántico Sur, cerca de la costa de Brasil, en aguas donde el suelo oceánico se hunde en fosas que ninguna sonda de la época podía alcanzar. El capitán George Drevar está en cubierta cuando el vigía comienza a gritar. Lo que sube del agua no tiene precedente en ningún manual naval del siglo XIX. Una serpiente. 45 metros de cuerpo visibles por encima de la superficie, gruesa como el mástil mayor de la nave, enroscándose alrededor de un cachalote adulto, con una fuerza que hace crujir los huesos del cetáceo por encima del sonido del viento. Los ojos de los marineros, y esto Drevar lo escribió con su propia mano en el diario del barco, un documento que todavía se conserva en los archivos del Almirantazgo británico en Londres, los ojos de aquellos hombres se abrieron tanto que dejaron de parpadear. Uno cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta. Otro corrió bajo cubierta y no volvió a hablar durante 3 días. La bestia partió la columna vertebral del cachalote mientras los hombres miraban en silencio, lo sumergió lentamente y el mar se cerró sobre el punto donde había estado. Drevar firmó una declaración jurada. 4 de sus tripulantes la firmaron con él. 122 años después, casi exactamente al otro lado del continente sudamericano, en las mismas latitudes profundas del Pacífico Sur, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos grabaría algo que dejaría a sus propios científicos exactamente como aquellos marineros del Pauline. Sin habla. Verano de 1997. La NOAA opera una red de hidrófonos submarinos llamada SOSUS, Sound Surveillance System, un sistema construido originalmente por la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra Fría para detectar submarinos soviéticos. Al terminar la Guerra Fría, la red fue parcialmente cedida al uso científico civil. Los micrófonos, sumergidos a cientos de metros bajo la superficie del océano, están sincronizados con precisión de nanosegundos. Pueden triangular la posición exacta de cualquier sonido que registran. El 19 de agosto de 1997, a las 10:30 de la mañana hora del Pacífico, un sonido entra en el sistema. Es un sonido que sube de tono lentamente durante aproximadamente 1 minuto. Los ingenieros lo describen después como parecido a una gota gigantesca cayendo en un tanque de agua a escala planetaria. Los micrófonos que lo captan están separados por más de 5.000 kilómetros de océano. 5.000 kilómetros. Y todos ellos, sin excepción, registran la misma señal con la misma intensidad. El sonido es tan potente que excede en amplitud a la vocalización más ruidosa jamás grabada de una ballena azul, el animal más grande del planeta y hasta ese momento la fuente conocida más ruidosa del océano. La NOAA lo bautiza con un nombre casi infantil, casi despectivo, como para restarle peso. Lo llaman bloop. Y luego pasan 25 años intentando explicar qué demonios lo produjo. Antes de 1997, la comunidad de bioacústica marina operaba bajo un consenso muy claro. La ballena azul, con un cuerpo de hasta 30 metros de longitud y un peso de 200 toneladas, produce llamadas de aproximadamente 188 decibelios a 1 metro de distancia. La vocalización animal más fuerte jamás medida. Se creía que era el límite biológico. Ninguna criatura conocida en la Tierra podía producir más sonido que eso. Y sin embargo, los marineros llevaban siglos diciendo lo contrario. La tradición oral y escrita del Pacífico Sur, el mismo cuadrante del océano donde la NOAA grabaría el bloop, está llena de testimonios que la ciencia moderna clasificó como folclore antes de examinarlos siquiera. En 1734, el misionero danés Hans Egede, mientras navegaba las costas de Groenlandia, describió un monstruo cuya cabeza alcanzaba la altura del mástil mayor de su barco. Su cuerpo, escribió Egede en su diario, era tan grueso como el navío entero. El animal se sumergió con la lentitud de algo que no necesitaba huir. Egede era pastor luterano, un hombre educado, y su relato fue firmado como declaración eclesiástica. Está archivado en Copenhague. En 1848, casi un siglo después de Egede, la fragata HMS Daedalus de la Royal Navy británica avistó lo que su capitán Peter Mikwae describió como una serpiente marina de 18 metros visibles por encima del Vara.
agua, sabiendo perfectamente que había más cuerpo debajo, porque el animal se desplazaba a 15 nudos sin que su cabeza cambiara de altura. Macuay presentó su informe al almirantazgo. 7 oficiales lo firmaron con él. El documento existe, está catalogado en los National Archives de Kew. La zoología victoriana no supo qué hacer con él. Lo enterró en la categoría de avistamiento inexplicado, y ahí sigue. Los balleneros noruegos del siglo XIX, hombres cuya vida entera dependía de saber lo que estaba dentro del agua debajo de sus arpones, tenían un vocabulario específico para las criaturas que veían y que no coincidían con ninguna ballena conocida. Havesten, Shorm, Kraken. Términos que nunca fueron aceptados en los tratados oficiales de fauna marina, porque los tratados fueron escritos por hombres que jamás habían pisado un barco ballenero. Los balleneros, en cambio, hablaban con la calma de quien sabe, y en el mundo hispanohablante la misma tradición existe con nombres propios. Los pescadores chilenos del canal de Chacao, en los archivos parroquiales de Ancud correspondientes al siglo XVIII, dejaron constancia repetida del cuero, una criatura del tamaño de una vela mayor que emergía en las noches sin luna y arrastraba redes enteras al fondo del canal. La palabra cuero aparece en documentos eclesiásticos firmados por sacerdotes ordenados, no en cuentos populares, en actas parroquiales con sello, y en las culturas indígenas de la Polinesia, los pueblos maoríes de Nueva Zelanda tenían, y todavía tienen, un nombre para un ser oceánico llamado taniguá. En algunas versiones, el taniguá es un guardián, en otras es un depredador de tamaño imposible. Los ancianos maoríes con quienes hablan los investigadores modernos no describen al taniguá como un mito. Lo describen como una criatura que sus antepasados vieron con los ojos y de la que huyeron con los remos. Toda esta tradición, miles de años de testimonio humano acumulado a través de cientos de culturas independientes, en océanos que abarcan 3 continentes, con firmas de capitanes, sacerdotes, oficiales navales y pescadores, fue clasificada por la biología del siglo XX como superstición, como error de percepción, como leyenda. Y luego, en agosto de 1997, en un cuadrante del Pacífico Sur donde no había ningún barco, ni ningún ser humano, ni ningún animal conocido lo suficientemente grande para producirlo, un sonido más fuerte que cualquier ballena azul jamás registrada entró en los micrófonos de la NOAA. Y la biología moderna, por primera vez en 2 siglos, se quedó sin palabras. La NOAA no reaccionó inmediatamente. Durante los primeros años, el bloop fue tratado internamente como una curiosidad. Se dejó grabado, catalogado, listado como sonido no identificado en los registros del Programa de Acústica Marina del Pacífico. El científico principal a cargo del análisis se llamaba Christopher Fox, del Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico de la NOAA en Newport, Oregón. Y su primera declaración pública fue notablemente honesta. Fox dijo, y esto fue publicado en varias entrevistas concedidas a la BBC y a la revista New Scientist entre 2001 y 2002, que el perfil acústico del bloop coincidía con el patrón conocido de un ser vivo, no con un terremoto, no con actividad volcánica, no con maquinaria humana, con un ser vivo. Un ser vivo lo suficientemente grande como para producir un sonido varias veces más potente que el de una ballena azul. Y ahí es donde comienza el problema institucional, porque si el bloop fue producido por un animal, ese animal tendría que ser, según los cálculos más conservadores de escala acústica marina, publicados en la revista Journal of the Acoustical Society of America, entre 5 y 10 veces más grande que la ballena azul más grande jamás documentada. Es decir, un organismo de entre 150 y 300 metros de longitud. Un organismo cuya existencia contradice todo lo que la biología del siglo XXI dice sobre los límites de tamaño en vertebrados marinos. La declaración de Fox permaneció flotando en el aire durante aproximadamente 8 años. Los periodistas la repetían, los investigadores independientes la citaban. La tradición oral de los marineros parecía, por primera vez en la historia moderna,
encontrarse con un dato acústico verificable que la respaldaba. Un sensor que no exagera. Un instrumento que no bebe ron. Ni ve visiones. Los hidrófonos de la NOEA no tenían la costumbre de imaginar cosas. Y entonces, en 2005, la NOEA cambió de posición. En un documento técnico publicado ese año, la agencia sugirió por primera vez que el bloop podría haber sido producido por un icequake, un terremoto de hielo, originado en la ruptura de una gran plataforma antártica. La hipótesis fue reforzada en 2012 con la publicación de un informe más completo firmado por el Dr. Robert Disiak, oceanógrafo del mismo laboratorio de Newport, en el que se afirmaba que los sonidos grabados años después de la ruptura de icebergs en la península antártica presentaban perfiles espectrales similares al bloop. La afirmación fue reproducida por prácticamente todos los medios de comunicación del mundo entre 2012 y 2013. National Geographic la publicó, la BBC la publicó, Wired la publicó, con titulares que decían, en variaciones muy similares, que el misterio del bloop había sido resuelto. Un iceberg, un pedazo de hielo, fin del asunto. Pero hay dos detalles en esa explicación que la propia NOEA nunca discutió abiertamente en su cobertura mediática. Primero, la ubicación triangulada del bloop en 1997 sitúa la fuente aproximadamente a 5.000 kilómetros al norte de la Antártida, en pleno Pacífico Sur, muy lejos de cualquier plataforma de hielo conocida. Segundo, la comparación entre el perfil del bloop y los icequakes antárticos posteriores nunca fue una coincidencia exacta. Fue una similitud aproximada, presentada como suficiente. Y ninguna publicación revisada por pares reprodujo el análisis con datos abiertos que un investigador independiente pudiera verificar completamente, con acceso a los archivos originales sin procesar. El razonamiento declarado fue: encontramos un fenómeno natural que suena parecido, por lo tanto el bloop fue eso. La preocupación real, cabe sospechar, fue otra. Mantener la posibilidad de que un ser vivo produjera aquel sonido implicaba admitir que las categorías de la biología marina moderna eran incompletas. Y las categorías institucionales no se admiten incompletas. Se rellenan con la explicación más rápida disponible. Hay que examinar la evidencia pieza por pieza, porque la conclusión oficial se sostiene solamente mientras nadie mire de cerca. Primero, el sonograma del bloop. La NOEA lo publicó abiertamente, en parte porque no tenía otra opción tras las solicitudes formales de la Ley de Libertad de Información presentadas por periodistas independientes entre 1999 y 2001. Cualquier estudiante de bioacústica puede descargarlo hoy y compararlo con vocalizaciones conocidas. Cuando se hace esa comparación, lo que se ve no es el patrón de un iceberg. Los icequakes producen un perfil de banda ancha, ruidoso, caótico, con múltiples frecuencias entrando y saliendo simultáneamente. El bloop, en cambio, muestra una progresión de frecuencia limpia, ascendente, con la modulación característica que los bioacústicos llaman sweep, el mismo tipo de modulación tonal que producen los cetáceos cuando vocalizan. El acústico Phil Lovell, de la Universidad de Boston, señaló públicamente en varias entrevistas entre 2002 y 2004 que este patrón coincide con biología, no con geología. Lovell es profesor titular, con décadas de trabajo publicado en vocalizaciones de peces. No es un aficionado. Segundo, la coordenada exacta. El punto de origen fue triangulado en aproximadamente 50 grados sur y 100 grados oeste, un cuadrante del Pacífico Sur profundo, a más de 1.000 kilómetros de cualquier plataforma continental. La zona se encuentra por encima de una fosa oceánica de más de 5.000 metros de profundidad. No hay iceberg conocido en la historia registrada del hemisferio sur que se haya desplazado desde la Antártida hasta esa latitud sin quedar fragmentado o disuelto mucho antes. Las corrientes circumpolares antárticas actúan como una barrera térmica. Los icebergs de gran tamaño que se desprenden de la península antártica típicamente se degradan cuando cruzan los 60 grados sur. Tercero, el bloop no fue el único. Entre 1991 y 2005, la misma red SOSUS registró una serie de sonidos que la NOEA catalogó individualmente y a los cuales dio nombres. Julia, Slowdown, Upsweep, Whistle. Cada uno con perfiles acústicos que la agencia clasificó como de origen desconocido durante años. Slowdown fue registrado por primera vez el 19 de mayo de
1997, 3 meses antes del bloop, y ha sido grabado repetidamente desde entonces con una atenuación gradual que la NOAA sugirió tentativamente como fricción de hielo sobre el lecho oceánico. Julia, grabado el 1 de marzo de 1999, duró aproximadamente 15 segundos y fue lo suficientemente fuerte como para ser detectado por toda la red del Pacífico ecuatorial. Upsweep ha sido registrado casi continuamente desde que la red se activó en 1991, con variaciones estacionales que nadie ha explicado satisfactoriamente. El Whistle, grabado el 7 de julio de 1997, contiene armónicos que ningún fenómeno geológico conocido reproduce. En otras palabras, el bloop no es un incidente aislado, es parte de una familia de sonidos anómalos, todos originados en aguas profundas, todos con perfiles que sugieren fuentes biológicas o al menos no puramente geológicas, y todos convenientemente reclasificados como fenómenos naturales inertes en cuanto la presión mediática lo requirió. Cuarto, la comparación biológica directa. Un cachalote adulto, el mayor depredador submarino conocido, con un cerebro capaz de producir el clic más potente registrado en el reino animal, genera aproximadamente 230 decibelios en el pico de su pulso ecolocalizador. La ballena azul, como mencioné, alrededor de 188 decibelios en su vocalización sostenida. El bloop se calculó en aproximadamente 250 decibelios en la fuente. Más fuerte que un cachalote. Más fuerte que cualquier ser vivo catalogado en la historia de la ciencia. Ahora bien, y quiero ser honesto aquí, existe una objeción razonable al argumento biológico. Producir un sonido de 250 decibelios en el agua no requiere necesariamente un cuerpo 10 veces mayor que el de una ballena azul. La eficiencia acústica varía según la anatomía del animal. Un organismo con cámaras de resonancia especializadas podría, en teoría, producir un sonido desproporcionadamente potente para su tamaño corporal. Es un punto justo. Pero incluso admitiéndolo, la pregunta se traslada, no desaparece. ¿Qué organismo tiene cámaras de resonancia de ese tipo en aguas de 5.000 metros de profundidad, en un cuadrante del Pacífico Sur, donde la biología oficial dice que no vive nada así? La respuesta institucional es silencio. La respuesta de los balleneros noruegos del siglo XIX, si pudiéramos preguntársela, tendría un nombre. Ellos no dudarían. Quinto, en 2001, el Dr. Andrew Serdi, jurista marítimo de la Universidad de Southampton, publicó un análisis independiente en el que señalaba un problema logístico con la hipótesis del iceberg que la NOAA nunca respondió públicamente. Si el bloop hubiese sido un icequake correspondiente a un desprendimiento antártico de escala suficiente para generar 250 decibelios detectables a 5.000 kilómetros, ese desprendimiento tendría que haber sido de tamaño verdaderamente enorme. Y todo iceberg de ese tamaño debería aparecer en los archivos satelitales de los días posteriores. Los archivos satelitales del periodo agosto de 1997 no muestran ningún desprendimiento antártico compatible con la fecha, la hora y la ubicación del bloop. Serdi publicó su análisis. No recibió respuesta institucional. Y sexto, y último, quizás el más revelador, en 2002, la revista New Scientist publicó un artículo en el que se mencionaba que el propio Christopher Fox había admitido, en conversación privada con periodistas, que el perfil del bloop era extraordinariamente parecido al patrón que produciría en las vocalizaciones de un cefalópodo gigante o un vertebrado marino no catalogado. Fox jamás repitió esta afirmación en público bajo su nombre después de 2005. En 2005, casualmente, es también el año en que la agencia comenzó a promover formalmente la hipótesis del iceberg. Los científicos, como los sacerdotes, tienden a modificar su lenguaje cuando la institución les indica que la conversación ha terminado. Escuché la grabación del bloop por primera vez sentado frente a un ordenador en una habitación silenciosa. La NOAA publica la versión acelerada 16 veces, porque a velocidad real la señal está por debajo del rango auditivo humano. Es un ronroneo profundo, más sentido que oído. A 16 veces la velocidad se escucha claramente. Es difícil describirlo sin recurrir a comparaciones que suenan absurdas. Es como si algo muy grande estuviera hablando muy despacio.
como si el océano mismo hubiera exhalado. No suena a hielo. Lo he escuchado muchas veces. No suena a placa tectónica. Suena a algo que respira. Pasé varios días revisando la documentación disponible antes de sentarme a escribir esta parte. Leí el informe de DISIAC de 2012 completo. Revisé los espectrogramas comparativos publicados por la NOEA. Comparé los sonogramas del BLUP con las grabaciones de icequakes disponibles en el Instituto Alfred Wegener de Investigación Polar Alemán. Y me quedé con una pregunta que la NOEA no responde en ningún documento oficial. Si el BLUP era efectivamente un iceberg, ¿por qué la agencia esperó 8 años entre la grabación original y la publicación de esa explicación? Los icequakes antárticos no son un descubrimiento reciente. Son un fenómeno estudiado desde los años 60 por múltiples programas oceanográficos. Si el BLUP encajaba en esa categoría, encajaba desde 1997. La respuesta tardó 8 años en llegar. 8 años es el tiempo que tarda una explicación en construirse, cuando la explicación no viene de los datos, sino de la necesidad de tener una explicación. Y ahora empieza a verse el patrón. Porque el BLUP no es único. Es solo el ejemplo más famoso de un fenómeno mucho más amplio que se repite a lo largo de 2 siglos con una precisión inquietante. Cada vez que la humanidad ha desarrollado una nueva tecnología capaz de detectar algo grande, extraño o inexplicable en el océano, la respuesta institucional ha seguido exactamente la misma secuencia. Fase 1. Reconocimiento honesto de la anomalía. Fase 2. Hipótesis biológica que abre la posibilidad de un organismo desconocido. Fase 3. Presión sobre los científicos originales. Fase 4. Aparición conveniente de una explicación no biológica. Un iceberg, un fenómeno atmosférico, un error de instrumentación, un artefacto de procesamiento. Fase 5. Cierre mediático del caso y traslado del misterio original a una nota al pie de la Wikipedia. En 1976, el USS Stein, un destructor estadounidense de la clase Knox, regresó a puerto con marcas de succión y perforaciones en el revestimiento acústico de sonar de su casco. Las marcas eran significativamente más grandes que cualquier estructura de succión conocida en calamares gigantes o incluso en calamares colosales, el organismo con las estructuras de succión más grandes catalogado por la ciencia. El informe naval interno se filtró parcialmente en los años 80 a través del oficial F.G.A. Wood, quien había estudiado los daños. La conclusión oficial nunca se hizo pública. Se archivó como daño de origen no determinado. Sigue así. En 1857, el zoólogo danés Japetus Steenstrup presentó ante la Academia de Ciencias de Copenhague evidencia física, un fragmento de mandíbula córnea de 2 kilos, que finalmente forzó a la ciencia occidental a aceptar la existencia del calamar gigante después de más de 2000 años de descartarlo como leyenda náutica. El animal existía. Siempre había existido. Los marineros que lo habían descrito durante 20 siglos tenían razón. La ciencia solo lo admitió cuando fue imposible seguir negándolo. Y tardó otro siglo, hasta 2004, en obtener la primera fotografía viva de un calamar gigante en su hábitat natural, tomada por el equipo del Dr. Tsunemi Kubodera en Japón. 220 años de escepticismo institucional para admitir un animal que los balleneros ya sabían. En 1848, el HMS Daedalus, como ya mencioné, presentó un informe firmado por 7 oficiales al almirantazgo británico. La zoología victoriana lo clasificó como confusión de percepción, una frase elegante para decir que 8 hombres entrenados en observación náutica no sabían lo que estaban mirando. El informe sigue en los archivos de Kew. En 1734, Hans Egede presentó su testimonio ante las autoridades eclesiásticas de Copenhague. El testimonio fue archivado. Ninguna zoología moderna lo ha incorporado a sus catálogos, ni siquiera como hipótesis de trabajo. Y luego, entre 1907 y 1929, en el mismo cuadrante del Pacífico Sur donde décadas más tarde se grabaría el BLUP, los balleneros escandinavos que operaban desde estaciones en las Islas Malvinas y en Georgia del Sur produjeron múltiples informes de criaturas de superficie que no encajaban con ningún cetáceo conocido. Los informes fueron archivados por las compañías balleneras noruegas,
Muchos se perdieron con el cierre de las estaciones tras la crisis del petróleo de ballena en los años 60. Algunos sobreviven en los archivos marítimos de Sandefjord. Ningún biólogo marino contemporáneo los ha estudiado sistemáticamente. En 1937, cerca de la costa de Columbia Británica, un pescador llamado William Hagelund capturó un ejemplar joven de una criatura de aproximadamente 1 metro de largo, con características anatómicas que no correspondían a ninguna especie catalogada. La comunidad pesquera local ya llamaba a los adultos Cadborosaurus. Hagelund devolvió el animal al agua vivo. Su relato, publicado décadas más tarde, forma parte de un archivo de más de 300 avistamientos documentados de la misma criatura en la costa noroeste del Pacífico entre 1900 y el presente. La biología oficial no la reconoce. El patrón que emerge es este. La institución no niega nada abiertamente. No es una conspiración con oficinas y reuniones. Es algo más silencioso y más eficaz. Es la lenta reclasificación acumulada de cada evidencia individual bajo una categoría lo suficientemente vaga como para que la evidencia deje de contar. Sonido no identificado se convierte en icequake. Daño de casco se convierte en origen no determinado. Testimonio firmado se convierte en avistamiento inexplicado. Y con cada reclasificación, el archivo pierde peso. La suma total del testimonio humano acumulado, miles de años, docenas de culturas, cientos de documentos, un océano entero, se va disolviendo capa por capa hasta que la afirmación de que no hay evidencia de criaturas grandes desconocidas en el mar profundo puede pronunciarse en un aula universitaria sin que nadie levante la mano. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. La explicación oficial nunca aparece el mismo año que la evidencia. Siempre llega después, siempre a tiempo para calmar al público y nunca reproduce sus datos abiertamente. El bloop no es un misterio resuelto, es un misterio administrado. En 2016, la NOAA publicó un catálogo actualizado de sonidos oceánicos anómalos registrados por sus redes hidrofónicas. En el listado, el bloop aparece marcado como atribuido a un icequake, sin la palabra confirmado, sin datos primarios anexos, sin un análisis comparativo que un investigador independiente pueda replicar completamente con acceso a los archivos originales sin procesar. La agencia usa el verbo atribuir cuando no puede usar el verbo demostrar. La distinción es pequeña, la distancia entre ambas es enorme. Los micrófonos Sosus siguen escuchando. Cada tanto capturan algo que no encaja en ningún catálogo. La mayoría de esas señales no llegan a los medios. Se archivan como no identificadas, se etiquetan con un código alfanumérico y esperan. Esperan a que alguien tenga tiempo o interés o el permiso institucional necesario para volver a escucharlas. Y en algún punto de 50 grados sur, 100 grados oeste, en aguas de 5.000 metros de profundidad, donde la luz del sol nunca ha llegado, donde el capitán George Drebbar del Pauline vio en 1875 algo que le hizo caer de rodillas a uno de sus hombres, donde los balleneros noruegos escribieron informes que ya nadie lee, donde los pescadores chilenos hablaban del cuero antes de que existiera una NOAA que pudiera negarlo, el océano sigue estando ahí, sin cambios, sin ser observado, sin ser escuchado por nadie que no lleve el uniforme de la agencia que decidió, hace 20 años, que ese sonido no era lo que sonaba. ¿Qué produce un sonido más fuerte que una ballena azul en un lugar donde la biología dice que no vive nada? ¿Por qué la explicación tardó 8 años en llegar? ¿Y por qué llegó justo cuando la explicación biológica comenzaba a circular seriamente en los medios? ¿Cuántos otros sonidos hay archivados en los servidores de la NOAA que nunca se han hecho públicos porque no han generado suficiente atención mediática para requerir una explicación oficial? ¿Cuántos capitanes, misioneros,
pescadores y oficiales tuvieron que ver algo antes de que la ciencia empezara a considerar que quizás tenían razón. ¿Y cuántos siglos más va a tardar en admitirlo esta vez? La grabación existe, está publicada. La puedes descargar esta misma noche desde el sitio web de la NOAA. Escúchala en silencio, en una habitación oscura, con auriculares, y decide tú mismo si... Eso es hielo. Los marineros del Pauline no dudaron. Ellos lo vieron con los ojos.